El frío no pertenecía a ese lugar. La sierra de Xaltemba, en el corazón de un México que solo aparecía en los mapas más antiguos, siempre había sido tierra de neblina tibia, de lluvia suave, de árboles que susurraban en náhuatl antiguo cuando el viento pasaba. Pero aquella noche, mientras Anya corría entre las raíces negras de la selva sagrada, el aire le quemaba los pulmones con un hielo extraño, antinatural, que no venía de ninguna estación conocida. Tropezó con una raíz, cayó de rodillas y sintió la humedad de la tierra mezclarse con la sangre de sus manos. No se detuvo. No podía detenerse. A sus espaldas, el sonido de un tintineo delicado, como campanas de cristal al borde de romperse, se acercaba entre los árboles. Cada nota llevaba el peso de una sentencia. «No mires atrás», susurró para sí en español, porque era la única lengua que le sabía a casa. Pero la canción, esa canción no la dejaba pensar, no era humana, no era de este mundo. Un lamento antiguo, triste y perfecto vibraba bajo la corteza de cada tronco, bajo las piedras, debajo de su propia piel. Era la canción Fae, así la llamaban los ancianos del pueblo cuando advertían a los jóvenes que nunca se acercaran a la selva de Xaltemba después del atardecer. Nadie les creía, hasta que Anya cruzó la frontera sin darse cuenta. Si hubiera sabido que un solo paso en falso la llevaría al borde de la muerte y al centro del corazón del ejecutor Fae, tal vez se lo habría pensado 2 veces. O tal vez no. La luz cambió de repente. La oscuridad de la selva se abrió como una cortina, revelando un claro que no existía en ningún mapa. El cielo no era el cielo de México, un crepúsculo eterno, azul profundo, morado y plateado, se extendía por encima de ella, sin sol ni luna. El aire estaba lleno de copos de algo parecido a nieve, pero al tocar su piel ardían como brasas de hielo. Había cruzado. Ayuda a mantener esta historia viva. Si estás disfrutando, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Ahora sigamos con la historia. Frente a ella, al otro lado del claro, una fila de figuras se recortaba en la penumbra violeta. Altas, elegantes, imposibles. Ojos que brillaban como piedras preciosas bajo una luz inexistente, piel tan pálida que parecía tallada en mármol helado o tan oscura que absorbía el crepúsculo mismo. Ropas que no eran telas, sino una mezcla de espinas, cristales y luz congelada. Fae. Anya tragó saliva. Los cuentos que su abuela contaba durante las noches de lluvia volvían ahora transformados en realidad cruel. Había reído cuando escuchaba hablar de la corte del crepúsculo, de los seres fríos que robaban almas a través de pactos disfrazados de deseos, de los bosques que eran puertas. No se reía ahora. Uno de ellos dio un paso al frente. Era más alto que los otros, y el claro pareció inclinarse hacia él, como si todo lo que existía estuviera acostumbrado a obedecerle. Cabello negro como obsidiana, recogido en una trenza que caía sobre un abrigo largo, hecho de algo que parecía pétalos de rosa y escarcha. Sus ojos, de un gris metálico, la atravesaron con la misma precisión con la que una navaja corta una flor. Anya no necesitó que nadie se lo dijera. Ese era Lord Elian de la Rosa Escarchada, el ejecutor de la corte del crepúsculo. El Fae que, según las historias, jamás había dudado al matar a un mortal. Se detuvo a pocos pasos de ella. No se apresuró. No necesitaba hacerlo. El poder que lo rodeaba era tan denso que la respiración de Anya se volvió un hilo fino, casi inexistente. «Una mortal», dijo, en un español tan perfecto como si lo hubiera aprendido en los labios de un poeta. «Qué extraño. Hace décadas que ninguno de los tuyos cruza la frontera». Su voz no era fría, era vacía, como si el frío hubiera arrancado cualquier emoción que un día pudo contener.
Anya apretó los puños heridos. «Fue un accidente», respondió con la voz temblando pero sin quebrarse. Los Fai detrás de él comenzaron a murmurar en una lengua aguda, llena de notas cortantes, parecida al canto de las aves nocturnas. La canción Fai se elevó por debajo de esos murmullos, como un río subterráneo. Anya la escuchaba clara, plena, como si se hubiera despertado con ella todas las mañanas de su vida. Una melodía triste, interminable, que hablaba de inviernos sin fin y corazones sellados. «No existen los accidentes en la frontera», contestó Elian. «Si estás aquí, mortal, es porque algo te llamó». Ella abrió la boca para negarlo, pero la canción subió de intensidad. Una nota larga, sostenida, atravesó el claro y se incrustó en su pecho. Sentía cada matiz, cada cambio, como si fuera parte de sus propios recuerdos. Y entonces ocurrió. La melancólica canción Fai, que siempre había sido un murmullo invisible para ellos, se filtró en los oídos de Elian. Por un segundo, sus pupilas se dilataron. Un parpadeo mínimo, imperceptible para cualquiera que no estuviera mirándolo, con la desesperación de quien se aferra a la vida. La mandíbula perfecta se tensó. El aire alrededor de él vibró, como si el hielo se hubiera resquebrajado un poco bajo sus pies. Un sonido, apenas un eco, se coló dentro de su mente inmortal. Una melodía que reconoció como suya, como algo que había perdido hacía tanto tiempo que se había convencido de que nunca había existido. Anya jadeó. No entendía del todo qué pasaba, pero lo sentía. La canción Fai la atravesaba y a través de ella llegaba a él. «¿La escuchas?», susurró en un hilo de voz. Los otros Fai no parecieron notar nada extraño, pero Elian sí. Dio un paso hacia ella, más cerca de lo que cualquier mortal debería soportar estar de un ejecutor. «¿Qué acabas de decir?». Sus ojos grises se volvieron cuchillas. «La canción», balbuceó Anya, con el corazón golpeando contra sus costillas. «La canción triste, la música que suena debajo de todo esto, siempre está ahí. Desde que crucé, no, desde antes, en la selva, en mi pueblo, siempre la escuché, pero aquí es más fuerte». El silencio cayó como una losa de hielo sobre el claro. Los Fai dejaron de murmurar. Elian, por primera vez en siglos, sintió algo parecido al miedo. No por él, por la corte, por el equilibrio, por la verdad que nadie estaba dispuesto a recordar. La última vez que un Fai había escuchado esa canción, la guerra casi destruye su reino. «Llévenla a la sala de juicio», ordenó al fin, pero su voz había perdido una parte de su vacío. Ahora. Mientras dos Fai de ojos dorados se acercaban a sujetarla, Anya sintió que el hielo se pegaba a sus muñecas como si las esposas fueran hechas de escarcha viva. Quiso resistirse, pero sabía que no tenía sentido. La arrastraron hacia un arco de ramas congeladas que no deberían existir en un bosque tropical. Al cruzar, la visión del claro se disolvió en un remolino de luces violetas y plateadas. Anya, que había pasado toda la vida en un pueblo de Xaltemba, donde el mayor espectáculo eran las fiestas patronales y las procesiones del Día de Muertos, entraba ahora en el corazón de la corte del crepúsculo, sin saber que su existencia acababa de desafiar siglos de hielo, sin saber que Lord Elian, de la Rosa Escarchada, acababa de escuchar, a través de ella, la melodía perdida de su propia alma. Y que por eso no podría condenarla como a los demás. La sala de juicio no parecía un salón de ningún palacio que Anya conociera por las telenovelas o las revistas viejas de su madre. Era una caverna de cristal, tallada en hielo azul y morado. Columnas como estalactitas gigantes descendían del techo, conectándose con el suelo y atrapando en su interior sombras que se movían lentas como recuerdos congelados.
En el centro, un trono hecho de espinas de rosa petrificadas y cubiertas de escarcha dominaba la estancia. Elian se sentó en él, como si la estructura hubiera sido creada a partir de su silueta. Los demás fae se colocaron alrededor, formando un círculo de miradas afiladas. Sus rostros eran demasiado perfectos, demasiado ajenos. Ni siquiera cuando fruncían el ceño mostraban verdadero enojo. La corte del crepúsculo había dejado de sentir hacía tanto tiempo que habían olvidado cómo hacerlo. Anya fue empujada al centro. «¡Nombre!», pidió una voz a su izquierda, una fae de cabello blanco recogido en una corona de hielo. «Ah, Anya», respondió. «Anya Morales». Un par de fae intercambiaron miradas, como si ese nombre les dijera algo, aunque ella era solo una muchacha de un pueblo perdido. «¿Edad?», preguntó otro, de ojos verdes que brillaban con una luz venenosa. «20». Elian observaba en silencio. Cada palabra que salía de la boca de la mortal estaba acompañada de un eco leve de la canción fae. No era una ilusión, no era una broma. Él la escuchaba, y lo más perturbador era que solo la escuchaba realmente cuando ella lo miraba. Cuando esos ojos oscuros, grandes como si estuvieran acostumbrados a observar el cielo de Chaltemba durante horas, se clavaban en los suyos, la melodía tomaba forma. Y en esa melodía, algo se quebraba dentro de Elian. Algo que llevaba siglos dormido. «Motivo de la intrusión», dijo la fae de cabello blanco. Anya respiró hondo. «No sabía que había una frontera», repitió. «Crecí escuchando historias de este bosque, de que era sagrado, de que los espíritus lo protegían. Pensé que eran leyendas, como las de La Llorona, o las historias del abuelo sobre nahuales que se transforman en jaguares». Un murmullo de desdén recorrió la sala. «Espíritus», se rió uno, con voz cortante. «Nahuales. Qué primitivos son los humanos». «Me avisaron que no me acercara después del atardecer», continuó Anya ignorándolos. «Pero mi hermano menor desapareció en la selva hace semanas. Nadie lo encontraba. Yo escuchaba la canción. Cada noche, más fuerte, como si me llamara, como si me mostrara un camino que nadie más podía ver». Agachó la cabeza un instante. En ese gesto simple se mezclaba el peso de todas las madres que perdieron hijos, de todas las hermanas que buscaron hermanos en barrancas y montes del país. «Lo seguí», susurró. «Seguí la canción. Creí que me llevaba hacia él». Elian se inclinó apenas hacia adelante. El trono pareció gemir bajo ese movimiento, como si no estuviera acostumbrado a sostener un cuerpo que, por un momento, dudara. «¿Buscas a un niño mortal en nuestra corte?», preguntó con la voz más baja. «¿Insinúas que uno de los nuestros lo tomó?» «No sé quién lo tomó», replicó ella, alzando la mirada con una chispa que no era prudente encender frente a seres que podían matarla con un gesto. «Solo sé que la canción me trajo aquí, y que mi hermano también la escuchaba, aunque no lo decía. Lo vi una vez, mirando hacia la selva, con los ojos perdidos, como si oyera algo que yo no. Esa misma noche desapareció. La canción subió de tono. Elian la sintió acomodarse en su pecho helado, buscándole grietas. El recuerdo de otra mirada, de otra voz, de otro nombre enterrado en la nieve de su memoria, intentó despertar. Hace siglos, otro mortal se había perdido en el límite de sus tierras, guiado por una melodía que ningún fae quería admitir que existía. Esa historia había terminado en sangre. Por eso la corte había sellado sus corazones. Por eso habían aceptado el hielo como única ley. La intrusión de mortales en nuestro reino tiene una sola sentencia, intervino la fae de cabello blanco, volviendo a endurecer el ambiente. Muerte rápida. El ejecutor la llevará a cabo.
Todas las miradas se volvieron hacia Elian. Anya sintió que las piernas se le aflojaban. Eso era. Ahí terminaba. Cerró los ojos un momento. Recordó el olor de las tortillas de maíz recién hechas en la casa de su madre, el sonido de las guitarras viejas en las fiestas del pueblo, las velas encendidas frente al altar de muertos con las fotos de los abuelos. Recordó a su hermano corriendo descalzo por el patio, riendo, preguntando por qué el mundo tenía tanta música si a veces dolía tanto. Abrió los ojos. Si iba a morir, al menos quería ver al que la mataría. Elian se levantó del trono. Cada paso que daba hacia ella hacía que la temperatura descendiera. Cristales de hielo se formaban en el suelo a su alrededor, dibujando rosas de escarcha que se abrían y se cerraban como si respiraran. Se detuvo a un suspiro de su rostro. Alzó la mano. Sus dedos eran largos, perfectos, inhumanos. Anya sintió que algo invisible le tomaba el cuello. No era una mano, sino una orden, una voluntad helada que se situaba detrás de su nuca y la obligaba a inclinar la cabeza. La canción Fae se volvió un grito silencioso en ese momento, notas agudas, desesperadas, como si supieran que estaba a punto de ser silenciada, y antes de que la sentencia cayera, cambió. La melodía se transformó, atravesando a Anya para golpear de lleno a Elian. Por primera vez en su vida inmortal, el ejecutor escuchó claramente la nota que llevaba su nombre. Un acorde olvidado, escondido entre capas de hielo, vibró en lo más profundo de su pecho, donde no se suponía que quedara nada vivo. Su mano tembló. Un temblor mínimo, casi imperceptible, pero en la corte del crepúsculo, donde todo estaba quieto desde hacía siglos, ese temblor fue un terremoto. Anya lo vio, lo sintió. Ese leve temblor le dio el valor que no sabía que tenía. «No me mates», susurró con la voz quebrada, pero no por súplica, sino por el peso de todo lo que aún quería hacer. «No hasta que sepas si mi hermano está aquí. Después, haz lo que quieras, pero déjame escucharlo una vez más». Aunque sea solo en esta canción, los ojos grises de Elian se encontraron con los suyos. La canción Fae se convirtió en un puente entre ellos, y el ejecutor, que debía ser la personificación del rigor Fae, se descubrió incapaz de romperlo. La corte esperaba. Elian bajó la mano. «No será ejecutada», dijo con la voz firme, provocando que varios Fae ahogaran exclamaciones mudas. «La tomaré bajo mi custodia. Queda atada a mí como mi sirviente personal. Hasta nuevo aviso». El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Anya sintió el peso de esa sentencia. No era libertad, pero tampoco era muerte. Y en los ojos helados de Lord Elian de la rosa escarchada, por un instante fugaz, creyó ver algo que no encajaba con las leyendas, algo que se parecía demasiado a una grieta por donde la última canción Fae podría colarse para derretir siglos de invierno, o para destruirlos a todos. Mientras la sala entera contenía la respiración, en lo más profundo del palacio de hielo, en una celda que nadie visitaba, un niño mortal abría los ojos, mirando hacia el techo cristalino. «Anya», susurró al escuchar, muy lejos, la misma canción que lo había arrastrado hasta allí. La canción Fae acababa de unir sus destinos, y la corte del crepúsculo, sin saberlo aún, había permitido que entrara la primera chispa de fuego en su reino de hielo. Los pasillos de la corte del crepúsculo no tenían fin. Anya caminaba detrás de Elian, con las muñecas aún envueltas en esposas de escarcha que ardían cada vez que intentaba separar las manos. Cada paso resonaba en el silencio helado, amplificado por las paredes de cristal que reflejaban versiones distorsionadas de su figura. En algunos reflejos parecía más joven, en otros más vieja. En uno de ellos, creyó ver a su hermano caminando a su lado. Parpadeó. La imagen se desvaneció.
No mires los espejos, dijo Elian sin volverse. Aquí el cristal muestra lo que deseas ver, o lo que temes. Depende de qué tan fuerte sea tu mente. Anya apartó la mirada de inmediato. ¿A dónde me llevas? A mis aposentos, respondió con frialdad. Si vas a ser mi sirviente, permanecerás cerca de mí en todo momento. No confío en dejarte sola en la corte. Hay quienes verán tu presencia como una ofensa o como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Elian se detuvo frente a una puerta tallada en hielo negro, con patrones de rosas muertas incrustadas en su superficie. Pasó la mano sobre ella y la puerta se abrió sin hacer ruido. «Para usarte contra mí», dijo entrando. Anya tragó saliva y lo siguió. La habitación era vasta, pero extrañamente vacía. Un lecho de piedra cubierto con pieles blancas que parecían hechas de nieve compacta ocupaba un rincón. Estantes tallados en las paredes contenían libros encuadernados en cuero oscuro y objetos que brillaban con luz propia. Un reloj de arena lleno de cenizas plateadas, una daga con mango de cristal, una rosa negra suspendida en el aire dentro de una esfera transparente. No había ventanas, solo un balcón abierto que daba a un cielo perpetuo de crepúsculo. Elian chasqueó los dedos y las esposas de Anya se disolvieron en vapor helado. Ella frotó sus muñecas enrojecidas, observándolo con cautela. «¿Por qué no me mataste?», preguntó al fin, sin poder contenerse más. Elian se quitó el abrigo largo de pétalos escarchados y lo dejó caer sobre una silla. Debajo llevaba una túnica ajustada de un gris metálico que se pegaba a su torso como una segunda piel. Cada músculo estaba definido con la precisión de una escultura antigua. «Porque escucho tu canción», respondió sin mirarla. «Y eso me convierte en un problema». Anya frunció el ceño. «No entiendo». Elian se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conoció, Anya vio algo más que frialdad en esos ojos grises. Había una sombra, un peso, algo antiguo y cansado. «La canción Fae es el eco de nuestras almas antes de que fuéramos selladas», explicó con voz baja. «Hace siglos, cuando la corte aún sentía, cada Fae tenía su propia melodía. Eran nuestra esencia, nuestra verdad. Pero las emociones nos hacían vulnerables. El amor, la ira, la tristeza, todo eso fue usado en nuestra contra durante la Guerra de las Cortes. Perdimos demasiado, así que los antiguos reyes decidieron sellar nuestros corazones. Congelaron la canción. La enterraron bajo capas de hielo hasta que dejamos de escucharla por completo. Se acercó al balcón, mirando el crepúsculo eterno. «Ningún Fae ha escuchado esa canción en más de 300 años», continuó. «Hasta ahora, hasta ti». Anya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Por qué yo?» «No lo sé», admitió Elian. «Pero si los otros se enteran de que puedo escucharla a través de ti, me verán como débil. Y en esta corte, la debilidad es una invitación a la traición». Se giró hacia ella, su mirada atravesándola. «Por eso no puedo matarte, pero tampoco puedo dejarte ir. Eres mi mayor amenaza, y quizás mi única oportunidad de recordar quién fui antes del hielo». El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de significados que Anya apenas comenzaba a descifrar. «Mi hermano», comenzó, con voz temblorosa, «dijiste que me dejarías buscarlo». «Y lo harás», respondió Elian, «pero con cuidado. Esta corte tiene celdas que ni siquiera yo conozco. Si tu hermano está aquí, lo encontraremos, pero primero necesitas entender las reglas». Se acercó a ella, tanto que Anya pudo sentir el frío que emanaba de su piel. «Regla 1. No confíes en nadie excepto en mí. Regla 2. No cantes, no tararees, no hagas nada que active la canción Fae frente a otros. Regla 3.
Sus ojos grises se clavaron en los de ella con una intensidad que le robó el aliento. «No me hagas arrepentirme de haberte dejado viva». Anya alzó el mentón, desafiante a pesar del miedo. «Si quisiera que te arrepintieras, ya lo habría hecho». Por un instante, algo cruzó el rostro de Elian. ¿Sorpresa? ¿Diversión? Era difícil saberlo, pero la comisura de sus labios se movió apenas, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo formar una sonrisa y lo intentara por primera vez en siglos. «Descansa», dijo al fin apartándose. «Mañana comienza tu servicio». Anya miró alrededor. «¿Dónde duermo?» Elian señaló una esquina donde había una pila de pieles blancas sobre el suelo de cristal. «Ahí». Ella abrió la boca para protestar, pero se contuvo. No estaba en posición de exigir nada. Se dirigió al rincón y se acurrucó sobre las pieles. Eran sorprendentemente cálidas, como si guardaran el último rastro de vida en ese lugar congelado. Elian se quedó de pie junto al balcón, mirando el horizonte violeta. Anya cerró los ojos, pero no pudo dormir. La canción Fae seguía resonando en su mente, más clara que nunca, y ahora que sabía lo que significaba, sentía su peso de otra manera. No era solo una melodía, era el latido de un corazón que había olvidado cómo latir. Y de alguna forma ese corazón estaba conectado con el de Elian. Los días en la corte del crepúsculo no existían como Anya los conocía. No había amaneceres ni atardeceres, solo el crepúsculo eterno que se extendía sobre el reino como una manta pesada. Su servicio a Elian consistía en tareas extrañas: organizar libros escritos en lenguas que no entendía, limpiar armas que nunca perdían su brillo, preparar brebajes de hierbas que brillaban con luz propia. A veces, él le pedía que simplemente se sentara en silencio mientras él trabajaba en documentos sellados con símbolos Fae. En esos momentos, Anya lo observaba. Notaba cómo su mandíbula se tensaba cuando leía ciertas líneas, cómo sus dedos se detenían sobre el papel, como si quisieran romperlo, pero se contenían. Notaba cómo, cuando pensaba que ella no lo veía, cerraba los ojos y parecía escuchar algo lejano: la canción Fae. Una tarde, o lo que parecía una tarde en ese lugar sin tiempo, Elian la llevó a recorrer las mazmorras. «Si tu hermano está aquí, estará en uno de estos niveles», explicó mientras descendían escaleras de hielo que brillaban con luz azul. El aire se volvía más denso con cada paso. Anya sentía el peso de la tristeza acumulada en esas paredes, como si cada celda guardara no solo cuerpos, sino lamentos. Pasaron frente a celdas vacías, celdas con figuras encapuchadas que no se movían, celdas donde el hielo había cubierto por completo a sus ocupantes, convirtiéndolos en estatuas cristalinas. «¿Quiénes son?», preguntó Anya con voz temblorosa. «Prisioneros de guerra, traidores, mortales que hicieron pactos y los rompieron», respondió Elian sin emoción. «Aquí el castigo es eterno». Anya sintió náuseas. Siguieron caminando hasta que llegaron a una celda diferente. No estaba sellada con hielo, sino con barrotes de luz plateada que zumbaban como electricidad contenida. Dentro, un niño de no más de 10 años estaba acurrucado en un rincón, abrazando sus rodillas. Anya se quedó paralizada. «¿Mateo?», susurró. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban opacos, como si algo le hubiera sido arrebatado. Pero era él. «Anya», dijo con voz débil, «sabía que vendrías». Ella corrió hacia los barrotes, pero Elian la detuvo, sujetándola del brazo. «No los toques», advirtió. «Te drenarán la vida». Anya se quedó a centímetros de su hermano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás aquí?» Mateo bajó la mirada. «Escuché la canción, Anya.
La misma que tú. Me dijo que si cruzaba podría salvar a mamá. Me dijo que aquí había una cura para su enfermedad. El corazón de Anya se rompió. Su madre llevaba años enferma, con una tos que nunca se iba, con fiebres que la dejaban postrada durante semanas. Los doctores del pueblo no sabían qué tenía. Decían que era cosa del aire, del agua, de la mala suerte. Mateo susurró. No había cura. Te engañaron. Lo sé, respondió él con voz rota. Cuando crucé, me atraparon. Dijeron que era su derecho, que cualquier mortal que cruzara les pertenecía. Elian observaba la escena con expresión inescrutable. ¿Quién lo trajo aquí?, preguntó Anya, volviéndose hacia él con furia. ¿Quién le mintió? Elian no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, la dama de las espinas. Es una de las consejeras de la corte. Ella tiene cierta fascinación con los mortales que escuchan la canción Fae. Los colecciona. Anya sintió que la rabia le quemaba por dentro. Libéralo. No puedo, respondió Elian. No sin una orden de la corte, y la corte no libera a sus prisioneros. Entonces hazlo tú, insistió ella, agarrándolo del brazo. Eres el ejecutor. Tienes poder. Elian la miró con esos ojos grises que parecían contener tormentas congeladas. Si lo libero sin autorización, me acusarán de traición, y la traición en esta corte se paga con el destierro o con la muerte. Anya apretó los puños. Entonces dime cómo conseguir esa autorización. Elian guardó silencio un momento. Luego habló con voz más baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. Hay una forma, pero es peligrosa. No me importa. Él la estudió, como si intentara descifrar si hablaba en serio. En 3 días, la corte celebrará el baile de las sombras. Es el único momento del año en que los Fae bajan sus defensas, en que las jerarquías se relajan. Si logras impresionar a la reina del crepúsculo, si consigues que te conceda un favor, podrías pedir la liberación de tu hermano. Anya sintió una chispa de esperanza. ¿Y cómo impresionó a una reina Fae? Elian la miró con algo que, por primera vez, se parecía a la preocupación. ¡Cantando! El mundo de Anya se detuvo. ¿Qué? La reina adora las canciones perdidas, explicó Elian. Si cantas la canción Fae frente a ella, si le muestras que puedes escucharla cuando ninguno de nosotros puede, quizás te conceda lo que pides. Anya tragó saliva. Pero dijiste que no debía cantar frente a nadie. Lo sé, respondió Elian. Por eso es peligroso, porque si fallas, si la reina decide que eres una amenaza en lugar de un regalo, te matará a ti y a tu hermano. El silencio se extendió entre ellos. Anya miró a Mateo, que la observaba con ojos esperanzados. Luego miró a Elian, que la observaba con algo más complejo que la simple frialdad. Lo haré, dijo al fin. Cantaré en el baile. Elian cerró los ojos un momento, como si acabara de sellar su propio destino junto con el de ella. Entonces tenemos 3 días para prepararte, dijo, y para que aprendas a controlar la canción Fae antes de que te controle a ti. Se alejó de la celda indicándole que lo siguiera. Anya lanzó una última mirada a su hermano. Aguanta, Mateo, te sacaré de aquí. El niño asintió, con una sonrisa débil. Mientras subían las escaleras, Anya sintió que algo había cambiado entre ella y Elian. Ya no era solo su prisionera, ya no era solo su sirviente. Se estaban convirtiendo en algo que la corte del crepúsculo no toleraba, en aliados, y quizás en algo más peligroso aún. Mientras tanto, en las sombras de la corte, la dama de las espinas observaba a través de un espejo de hielo negro. Sonreía. Su plan acababa de dar un paso más cerca de la perfección. Porque si Anya cantaba en el baile, si la canción Fae despertaba frente a toda la corte,
El caos que tanto había esperado finalmente llegaría, y con él la oportunidad de destronar a la reina y de reclamar el poder que creía merecer desde hacía siglos. Los 3 días comenzaron a correr, y con ellos el destino de 2 almas que no deberían haberse encontrado, pero que ahora estaban atadas por una melodía que podría salvarlos, o destruirlos a ambos. El entrenamiento comenzó esa misma noche. Elian llevó a Anya a una cámara secreta en lo más profundo de sus aposentos, oculta detrás de un espejo que solo se abría cuando él trazaba un símbolo en el aire con sus dedos. La habitación era circular, con paredes de cristal que reflejaban no imágenes, sino sonidos visualizados, ondas de luz que se movían como olas congeladas. Aquí es donde los antiguos Fae aprendían a controlar sus canciones, explicó Elian cerrando la puerta tras ellos, antes de que las selláramos. Anya observó las paredes con fascinación y temor. ¿Cómo se supone que controle algo que ni siquiera entiendo? Elian se paró frente a ella, tan cerca que podía ver las pequeñas fracturas de hielo en sus iris grises, como si sus ojos mismos estuvieran hechos de escarcha. La canción Fae no se controla con la mente, dijo. Se controla con el corazón, con la emoción pura. Por eso la sellamos, porque las emociones nos hacían impredecibles. Extendió la mano hacia ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que Anya sintiera el frío que emanaba de su piel. «Cierra los ojos», ordenó. Ella obedeció, aunque cada instinto le decía que no le quitara la vista de encima a un Fae. «Ahora escucha», continuó Elian con voz más suave. «No con tus oídos. Escucha con lo que sientes aquí dentro». Posó su mano sobre el pecho de Anya, justo sobre su corazón. El contacto fue como sumergirse en agua helada. Ella jadeó, pero no se apartó. «Siente tu canción», susurró Elian. «Cada mortal tiene una, pero tú tienes el don de escuchar la nuestra también. Eso te convierte en un puente, en algo que no debería existir». Anya respiró profundo, intentando concentrarse a pesar del frío que le entumecía el pecho. Y entonces la escuchó. No era la canción Fae que había perseguido en la selva. Era otra melodía, más pequeña, más cálida. Una canción hecha de recuerdos, el olor del comal caliente en la cocina de su madre, la risa de Mateo persiguiendo luciérnagas en el patio, las guitarras viejas tocando corridos en las fiestas del pueblo, el sabor del atole de chocolate en las mañanas frías. Su canción. «La siento», susurró. «Bien», respondió Elian. «Ahora deja que se encuentre con la mía». Anya abrió los ojos de golpe. «¿La tuya?» Elian asintió lentamente. Había algo vulnerable en su expresión, algo que no había mostrado antes. «Si vas a cantar la canción Fae frente a la corte, necesitas entender cómo funciona, y la única manera de hacerlo es conectarte con un Fae que aún pueda recordarla. ¿Y ese eres tú?» «Soy el único que la ha escuchado en siglos», admitió. «Gracias a ti». Se quedaron en silencio un momento. Luego, Elian cerró sus propios ojos. «No te asustes», advirtió. Antes de que Anya pudiera preguntar qué significaba eso, sintió que algo cambiaba en el aire. La temperatura descendió aún más, pero no era el frío que paraliza, era un frío que atraviesa, que busca, que toca algo profundo. Y entonces la escuchó. La canción de Elian. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Una melodía de inviernos eternos, de batallas perdidas, de un corazón que había amado una vez y que había decidido no volver a hacerlo nunca más. Había dolor en cada nota, pero también una fuerza inquebrantable, como el hielo que cubre un lago, pero que guarda agua viva debajo. Anya sintió lágrimas correr por sus mejillas sin poder evitarlo.
Es triste, susurró. Elian abrió los ojos. La miraba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver cada uno de sus pensamientos. Toda canción Fae lo es, respondió, porque es el eco de lo que perdimos cuando elegimos el hielo sobre el fuego. Retiró su mano del pecho de Anya, y la joven sintió la ausencia de ese contacto como si le hubieran arrancado algo. Ahora inténtalo tú, dijo Elian, dando un paso atrás. Canta tu canción, deja que se mezcle con la mía. Así es como los Fae solían comunicarse antes de las palabras. Así es como debes hacerlo en el baile. Anya tragó saliva. Nunca había sido buena cantante. En las fiestas del pueblo, siempre prefería quedarse en silencio mientras otros entonaban rancheras y corridos. Pero esto era diferente. Cerró los ojos y buscó dentro de sí la melodía que había sentido antes. La dejó crecer, expandirse, tomar forma. Abrió la boca y comenzó a cantar. No salieron palabras en español ni en náhuatl. Salió algo más antiguo, algo que no pertenecía a ningún idioma conocido. Era pura emoción transformada en sonido. Las paredes de cristal respondieron de inmediato. Las ondas de luz comenzaron a moverse, a danzar, formando patrones que parecían flores, estrellas, lágrimas congeladas. Elian dio un paso hacia ella, sorprendido. «Sigue», susurró. Anya continuó cantando, y mientras lo hacía, sintió que su melodía encontraba la de Elian. Se entrelazaban como dos ríos que se unen, creando una corriente nueva, más poderosa. Por un instante, el hielo en la habitación se derritió. Gotas de agua comenzaron a caer del techo, brillando como diamantes bajo la luz violeta. Elian extendió la mano y atrapó una gota. La observó con asombro, como si fuera la primera vez que veía agua líquida en siglos. Anya dejó de cantar, jadeando. ¿Qué fue eso? Elian cerró la mano, cristalizando la gota de nuevo. Eso, dijo con voz ronca, fue lo que la corte teme, lo que sellaron hace tanto tiempo. La miró con algo que no era solo asombro. Era algo más peligroso. Era esperanza. Si cantas así en el baile, continuó, la reina no podrá negarte nada, pero también se detuvo. ¿También qué?, preguntó Anya. También despertarás cosas que han dormido demasiado tiempo, respondió Elian. Y no todos en la corte querrán que eso suceda. Anya sintió un escalofrío. ¿La dama de las espinas? Elian asintió. Ella y otros. Hay una facción en la corte que cree que las emociones fueron una maldición, no un don. Si descubren que tu canción puede romper el sello, harán lo que sea para silenciarte. Se acercó a ella de nuevo, tan cerca que Anya podía sentir su aliento frío contra su frente. Por eso debes ser perfecta, susurró. No puedes dudar, no puedes titubear, porque en el momento en que lo hagas, te matarán, y yo no podré protegerte. Había algo en su voz que hizo que el corazón de Anya latiera más rápido. No era solo preocupación profesional, era algo personal. ¿Por qué te importa?, preguntó ella en voz baja. Soy solo una mortal, una intrusa. Elian guardó silencio un largo momento. Luego, con voz apenas audible, porque cuando escucho tu canción, recuerdo quién era antes de convertirme en esto. No dijo más. Se apartó y salió de la cámara, dejando a Anya sola con el eco de sus palabras. Ella se quedó de pie en el centro de la habitación, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no sabía cómo responder. Los 2 días siguientes fueron un torbellino. Elian la entrenó sin descanso, le enseñó a controlar el flujo de la canción, a no dejarla abrumarla, a dirigirla hacia donde ella quisiera. Le mostró cómo los Fae usaban las melodías para comunicar emociones complejas. Amor, ira, lealtad, traición. Todo sin palabras.
Pero también había momentos en los que el entrenamiento se detenía y simplemente hablaban. Anya le contaba sobre su vida en Xaltemba, las mañanas ayudando a su madre a hacer tortillas, las tardes cuidando a Mateo, las noches escuchando a su abuela contar leyendas de nahuales y espíritus del bosque. Le hablaba de las fiestas patronales, de cómo todo el pueblo se reunía para celebrar con música, comida y baile, de cómo extrañaba el calor del sol en su piel. Elian escuchaba en silencio, con una expresión que Anya no sabía interpretar. A veces parecía fascinado, otras veces melancólico. «¿Cómo es sentir calor?», preguntó una vez casi con timidez. Anya parpadeó. «¿Nunca has sentido calor?» «No desde que fui sellado», respondió. «Tenía 200 años cuando sucedió. Era joven para un fae. Apenas estaba comenzando a entender mis emociones. Y entonces me las arrancaron». Se quedó mirando sus propias manos. «A veces intento recordar cómo era. Sentir el sol en la piel, reír sin pensar en las consecuencias, amar sin miedo». Anya sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Amaste a alguien antes del sello?» Elian levantó la vista hacia ella. Había algo vulnerable en sus ojos que no había mostrado antes. «Había alguien», admitió. «Otra fae. Nos habíamos prometido uno al otro. Pero cuando llegó el momento del sellado, ella eligió el hielo voluntariamente. Dijo que era mejor no sentir nada que arriesgarse a perderlo todo por amor». Hizo una pausa. «Yo traté de resistirme, pero al final no tuve opción. Me sellaron a la fuerza, y cuando desperté, ella ya no me reconocía, o peor aún, ya no le importaba». Anya sintió una punzada de dolor por él. «Lo siento». «No lo sientas», dijo Elian volviendo a su tono frío habitual. «Fue hace siglos, ya no importa». Pero Anya sabía que sí importaba. Podía escucharlo en su canción. Cada nota estaba teñida de ese dolor antiguo, de esa pérdida que nunca había sanado, porque el hielo no permite sanar. Solo preserva. La noche antes del baile, Elian le trajo un vestido. Era diferente a todo lo que Anya había visto. No estaba hecho de tela, sino de algo que parecía luz solidificada, de un azul profundo que se transformaba en plateado cuando se movía. Tenía bordados que parecían constelaciones, estrellas diminutas que brillaban con luz propia. «Es un vestido de canción», explicó Elian. «Reaccionará a tu melodía. Cuando cantes, brillará. La reina apreciará la teatralidad». Anya pasó los dedos por la tela etérea. «Es hermoso». «Te queda bien», dijo Elian, y había algo en su voz que hizo que Anya levantara la vista. Él la miraba de una manera diferente, no como a una sirviente, no como a una mortal, como a alguien que veía realmente por primera vez. «Mañana», continuó, «cuando entres al salón, todos te mirarán. Sentirás sus ojos como dagas. No les importas como persona. Para ellos eres una curiosidad, un entretenimiento, quizás una amenaza». Se acercó a ella. «Pero para mí, eres algo más». Anya sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué soy para ti?», susurró. Elian alzó la mano lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse. Rozó su mejilla con el dorso de los dedos. El contacto era frío, pero Anya no se apartó. «Eres la primera cosa viva que toco en siglos», respondió con voz ronca. «La primera que me hace sentir algo más que hielo». Se quedaron así, suspendidos en ese momento, con el vestido brillando suavemente entre ellos. Anya sintió el impulso de acercarse, de cerrar la distancia, de descubrir si los labios de un fae podían ser tan fríos como su piel, o si guardaban algún resto de calor. Pero antes de que pudiera moverse, Elian se apartó. «Descansa», dijo, volviendo a su tono neutral. «Mañana necesitarás todas tus fuerzas».
Salió de la habitación, dejando a Anya con el vestido en las manos y el corazón latiendo desbocado. Esa noche no pudo dormir. La canción Fae resonaba en su mente, mezclándose con su propia melodía. Y por primera vez entendió lo que significaba realmente. No era solo una canción, era un vínculo que estaba creciendo entre ella y Elian, más fuerte con cada día que pasaba, un vínculo que la corte del crepúsculo jamás permitiría. La noche del baile de las sombras llegó con un silencio expectante. Anya se puso el vestido de canción con manos temblorosas. Cuando la tela tocó su piel, sintió que algo se activaba. El vestido comenzó a brillar suavemente, respondiendo al latido de su corazón. Elian entró en la habitación, vestido con una armadura ceremonial hecha de hielo negro y plata. Parecía un rey de otro tiempo, antiguo y letal. Se detuvo al verla. «Estás...» comenzó, pero no terminó la frase. Anya se sonrojó. «¿Lista?» Elian asintió. «Recuerda todo lo que te enseñé. No mires a nadie más que a la reina. No dejes que tu canción se desborde. Y sobre todo...» Se acercó a ella, tomándola suavemente del mentón para que lo mirara a los ojos. «No olvides por qué estás haciendo esto». Anya pensó en Mateo, esperando en esa celda helada. «No lo olvidaré». Elian asintió y le ofreció su brazo. «Entonces es hora». Salieron juntos de los aposentos y caminaron por los pasillos de cristal hacia el gran salón de la corte. Con cada paso, Anya sentía que el peso del destino se volvía más real. Las puertas del salón se abrieron y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar, porque del otro lado de esas puertas la reina del crepúsculo esperaba, y con ella una corte entera que no sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su mundo para siempre. La última canción Fae, cantada por una mortal que se había atrevido a cruzar la frontera, y por un ejecutor que había olvidado cómo amar. Hasta ahora. El gran salón de la corte del crepúsculo era una catedral de hielo vivo, columnas tan altas que se perdían en la oscuridad violeta del techo sostenían una bóveda tachonada de cristales que brillaban como estrellas falsas. El suelo era un espejo de hielo pulido que reflejaba todo con una claridad perturbadora, duplicando el número de Fae presentes hasta que parecía que había cientos de ellos. Y tal vez lo sabía. Anya entró del brazo de Elian, y el silencio que cayó sobre el salón fue tan absoluto que pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando contra las paredes de cristal. Todos la miraban, ojos de todos los colores imposibles, plateados, dorados, violetas, negros como el vacío, rostros perfectos que no mostraban emoción alguna, pero que la estudiaban con la intensidad de depredadores evaluando a una presa. El vestido de canción brilló con más fuerza, respondiendo a su nerviosismo. Elian apretó su brazo ligeramente, un gesto casi imperceptible que significaba «mantén la calma». Caminaron por el centro del salón, entre filas de Fae vestidos con ropas que parecían hechas de sombras, luz congelada y pétalos de flores que nunca habían existido en el mundo mortal. Nadie hablaba, pero Anya podía sentir sus pensamientos como agujas invisibles clavándose en su piel. Mortal, intrusa, aberración. Al final del salón, sobre un trono tallado en hielo negro que parecía un trono de espinas y rosas muertas, estaba sentada la reina del crepúsculo. Era imposible calcular su edad. Podía tener 1000 años o 10.000. Su rostro era de una belleza tan perfecta que dolía mirarla, como si los ojos mortales no estuvieran hechos para contemplar algo así. Cabello blanco como la nieve recién caída caía en cascada sobre sus hombros.
trenzado con hilos de plata que brillaban con luz propia. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían transparentes, como ventanas a un vacío helado. Llevaba una corona de cristal negro del que colgaban pequeñas gotas de hielo eterno, y un vestido que parecía hecho del propio crepúsculo, morado oscuro que se fundía con negro, con destellos de estrellas muertas atrapadas en la tela. A su derecha, de pie, estaba la dama de las espinas. Anya la reconoció de inmediato, aunque nunca la hubiera visto antes. Era más joven en apariencia que la reina, con cabello rojo oscuro como sangre congelada, y ojos verdes que brillaban con una inteligencia cruel. Llevaba un vestido hecho de espinas vivas que se movían sobre su piel sin lastimarla, y cuando sonrió al ver a Anya, fue como ver a una serpiente preparándose para atacar. Elian se detuvo a 10 pasos del trono y se inclinó en una reverencia perfecta. Anya lo imitó, aunque sus piernas temblaban. «Majestad», dijo Elian con voz firme, «traigo ante usted a la mortal Anya Morales, quien ha solicitado audiencia durante el baile de las sombras». La reina inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Anya con esos ojos transparentes que parecían ver más allá de la carne y el hueso. «Una mortal en nuestro baile», dijo con voz que era como hielo rompiéndose sobre agua profunda. «¡Qué inusual!». La dama de las espinas se inclinó hacia la reina. «Majestad, quizás deberíamos reconsiderar esto. Los mortales no tienen lugar en nuestras ceremonias sagradas». «¿Tienes miedo de una simple mortal, Lisandra?», preguntó la reina con un toque de diversión helada en su voz. La dama de las espinas se tensó, pero no respondió. La reina volvió su atención a Anya. «Levántate, niña». Anya obedeció, obligando a sus piernas a sostenerse. «Me dicen que has venido a pedir un favor», continuó la reina. «Es tradición que durante el baile de las sombras, aquellos que me impresionen puedan solicitar una merced. Pero debo advertirte, soy muy difícil de impresionar». Sonrió, y fue como ver una grieta abrirse en un glaciar. «¿Qué tienes para ofrecerme, mortal, que justifique mi atención?». Anya respiró hondo. Era el momento. «Tengo una canción, Majestad», respondió, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Una canción que ningún fae ha escuchado en siglos. El salón entero pareció contener la respiración. La reina se inclinó hacia adelante en su trono. «¿De qué canción hablas?». «La canción fae», respondió Anya. «La melodía de sus almas antes del sellado. Puedo escucharla, y puedo cantarla». Un murmullo recorrió el salón como viento helado entre las columnas. La dama de las espinas dio un paso adelante. «Eso es imposible. La canción fae fue enterrada con el sellado. Ningún mortal podría...». «Silencio, Lisandra», cortó la reina, sin apartar los ojos de Anya. Se levantó del trono con un movimiento fluido, como agua congelándose en el aire. Descendió los escalones lentamente, acercándose a Anya hasta quedar a pocos pasos de ella. «Si mientes», dijo con voz suave pero letal, «morirás aquí mismo. Si intentas engañarme con alguna canción mortal disfrazada de magia fae, tu muerte será lenta y artística». Hizo una pausa estudiando cada detalle del rostro de Anya. «Pero si dices la verdad, si realmente puedes hacer lo que afirmas, entonces quizás, solo quizás, te concederé lo que pides». Se apartó, regresando a su trono. «Canta, mortal. Muéstranos esta canción fae perdida, y que los dioses antiguos tengan piedad de ti si fallas». Anya sintió todas las miradas clavadas en ella, cientos de ojos fae, brillantes y fríos, esperando que fracasara. Buscó la mirada de Elian. Él la observaba con una expresión indescifrable, pero en sus ojos grises había algo que no había estado allí antes. Fe. Creía en ella.
Anya cerró los ojos. Buscó dentro de sí la canción que había practicado durante 3 días. La sintió ahí, esperando, palpitando en sincronía con su corazón. Pero esta vez no estaba sola. Podía sentir también la melodía de Elian, conectada con la suya como 2 ríos que corrían paralelos. Respiró hondo y comenzó a cantar. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con el momento más importante. Al principio, solo fue un susurro. Una nota baja, casi imperceptible, que parecía venir no de su garganta, sino de algún lugar más profundo, más antiguo. El vestido de canción comenzó a brillar. Luego, la melodía creció. Se elevó, llenando el salón con una belleza tan pura y triste que varios fae dieron pasos hacia atrás involuntariamente como si la canción los quemara. Anya cantaba sin palabras, solo con emoción pura transformada en sonido. Y mientras cantaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Las paredes de cristal empezaron a vibrar. Los patrones de luz que habían permanecido inmóviles durante siglos comenzaron a moverse, formando imágenes. Fae riendo, fae llorando, fae amando, fae luchando. Recuerdos sellados que la canción despertaba. El hielo en el suelo comenzó a derretirse. Pequeñas gotas de agua cayeron del techo, brillando como lágrimas de cristal. Y los fae comenzaron a sentir. Uno por uno, sus rostros perfectos comenzaron a mostrar expresiones que habían olvidado. Sorpresa, dolor, nostalgia, miedo. Algunos se llevaron las manos al pecho, como si algo dentro de ellos se estuviera despertando después de un sueño de siglos. La dama de las espinas retrocedió con los ojos muy abiertos y algo parecido al horror en su rostro. «Deténla», siseó. «Deténla ahora, oh». Pero la reina alzó una mano, silenciándola. Había lágrimas corriendo por las mejillas de la reina del crepúsculo. Lágrimas, algo que ningún fae en ese salón recordaba haber visto en su soberana. La reina cerró los ojos, dejando que la canción fae la atravesara, y mientras Anya cantaba, la melodía se dividió en múltiples voces, como si cada fae en el salón estuviera recordando su propia canción perdida. Elian dio un paso hacia Anya sin darse cuenta. Su rostro había perdido toda pretensión de frialdad. Había dolor en sus ojos, pero también algo más: liberación. La canción alcanzó su clímax. El salón entero vibraba con la fuerza de las emociones despertadas. El hielo se quebraba, el crepúsculo parecía iluminarse, y por un momento fugaz, la corte del crepúsculo recordó lo que había sido antes de elegir congelarse. Luego, Anya dejó que la última nota se desvaneciera lentamente. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Anya abrió los ojos, jadeando, con el vestido brillando tan intensamente que parecía una estrella caída. La reina del crepúsculo se puso de pie lentamente. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero ahora sonreía. No era una sonrisa fría, era algo real, algo vivo. «En 3000 años», dijo con voz temblorosa, «nadie me había hecho sentir así». Descendió de nuevo las escaleras, acercándose a Anya. «Has hecho lo imposible, mortal. Has despertado algo que creíamos muerto. Has cantado la canción fae con más verdad que cualquiera de nosotros en siglos». Se detuvo frente a ella. «Pide tu favor, y te juro por los antiguos reinos que te lo concederé». Anya sintió que las piernas casi le fallaban de alivio, pero se mantuvo firme. «Quiero la liberación de mi hermano Mateo Morales. Fue traído aquí bajo falsas promesas. Es solo un niño. Por favor, déjelo volver a casa». La reina asintió sin dudar.
Concedido. Tu hermano será liberado y escoltado de vuelta a la frontera antes del amanecer. Anya sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Gracias, Majestad. Gracias. Pero, interrumpió la reina, y el tono de su voz cambió ligeramente. El corazón de Anya se detuvo. Hay un precio, continuó la reina. Tu canción ha despertado algo en esta corte, algo peligroso, algo que muchos preferirían ver enterrado de nuevo. Miró hacia la dama de las espinas, quien observaba la escena con ojos llenos de furia apenas contenida. No puedo garantizar tu seguridad aquí, dijo la reina. Hay quienes verán lo que has hecho esta noche como un regalo. Pero otros lo verán como una amenaza que debe ser eliminada. Se volvió hacia Elian. Lord Elian, como ejecutor de esta corte, te encargo la protección de esta mortal. Ella ha ganado mi favor y por lo tanto está bajo mi amparo. ¿Aceptas esta responsabilidad? Elian se inclinó. La acepto, Majestad. La reina asintió. Luego, en voz más baja, solo para que Anya y Elian pudieran escuchar. Cuídala bien, Elian. Porque si algo le sucede, si alguien en esta corte se atreve a lastimarla, responderán ante mí personalmente. Hizo una pausa. Y porque creo que ella significa más para ti de lo que estás dispuesto a admitir. Elian se tensó, pero no negó nada. La reina sonrió con algo parecido a la comprensión. El baile continúa, anunció en voz alta, volviéndose hacia la corte. Y que todos recuerden esta noche, la noche en que una mortal nos devolvió lo que habíamos olvidado. La música comenzó a sonar, una melodía extraña hecha de cristales chocando y viento helado entre columnas. Los fae comenzaron a moverse, aunque muchos aún lucían conmocionados por lo que habían sentido. Elian tomó a Anya del brazo y la guió fuera del centro del salón, hacia una terraza lateral que daba al crepúsculo eterno. Cuando estuvieron solos, lejos de las miradas, Elian se volvió hacia ella. «Lo hiciste», dijo, y había algo en su voz que Anya nunca había escuchado antes. «Orgullo». «Gracias», respondió ella aún temblando, «por creer en mí». Elian alzó la mano y rozó su mejilla con los dedos, limpiando una lágrima. «Anya», susurró, «lo que hiciste ahí dentro, no solo salvaste a tu hermano, despertaste algo en todos nosotros, en mí». Se acercó más, tanto que Anya podía sentir el frío de su piel mezclándose con el calor de la suya. «Por primera vez en siglos, siento algo más que hielo cuando te miro». Anya sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué sientes?» Elian guardó silencio un momento, luego, con voz apenas audible, «Miedo, esperanza, deseo, todo lo que había olvidado cómo sentir». Sus ojos grises se clavaron en los de ella. «Y eso me aterroriza, porque en esta corte sentir es la mayor debilidad. Y tú me haces vulnerable». Anya alzó la mano y la posó sobre el pecho de Elian, justo sobre donde debería estar su corazón. «Entonces seamos vulnerables juntos», susurró. Durante un instante, Elian pareció luchar consigo mismo. Siglos de condicionamiento contra un momento de verdad. Y entonces, lentamente, inclinó la cabeza. Sus labios rozaron los de Anya. El beso fue frío al principio, como tocar nieve, pero a medida que se profundizaba, algo cambió. El frío comenzó a ceder, reemplazado por algo más cálido, más vivo. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, y en el pecho de Elian, bajo la mano de Anya, sintió algo que no había sentido en siglos, un latido, débil, vacilante, pero real. Su corazón sellado comenzaba a despertar, pero mientras se miraban a los ojos, ajenos al mundo, en las sombras de la terraza, alguien los observaba. La dama de las espinas sonreía con crueldad.
Había visto el beso, había visto la debilidad, y ahora tenía exactamente lo que necesitaba para destruir al ejecutor y reclamar el poder que tanto codiciaba. La guerra por la corte del crepúsculo estaba a punto de comenzar, y Anya y Elian se encontraban justo en el centro. La noche siguiente al baile de las sombras, la corte del crepúsculo no volvió a ser la misma. Las emociones, tan cuidadosamente enterradas durante siglos, se habían filtrado por las grietas abiertas por la canción de Anya. En los pasillos de hielo, Fae, que antes se movían como sombras perfectas, ahora murmuraban entre ellos, con gestos más vivos, con miradas que ya no eran totalmente vacías. Algunos reían, un sonido extraño y nuevo en ese lugar. Otros lloraban en secreto, sorprendidos por la humedad en sus mejillas, y otros estaban furiosos. En una cámara oculta en las profundidades del palacio, la dama de las espinas se reunía con un grupo de Fae cuyos ojos brillaban con resentimiento. «Lo vieron todos», dijo Lisandra, caminando de un lado a otro, con las espinas de su vestido agitando como si compartieran su enojo. La mortal no solo despertó la canción Fae, también despertó el corazón del ejecutor. Uno de los Fe, un hombre de cabello dorado y ojos negros, como pozos sin fondo, frunció el ceño. «Elian siempre fue peligroso», murmuró. «Incluso sin emociones, era demasiado poderoso, demasiado independiente. Si ahora vuelve a sentir, será nuestra ruina», interrumpió Lisandra. «La reina ya está mostrando debilidad. Lágrimas, compasión por una mortal, es inaceptable». Se detuvo y clavó la mirada en cada uno de los presentes. «Nosotros elegimos el hielo por una razón. El fuego de las emociones casi destruyó nuestras cortes una vez. Quieren ver repetida esa historia. Quieren vernos arrodillados ante el caos, ante el amor, ante la pérdida». Los murmullos crecieron en intensidad. «¿Qué propones?», preguntó una Fae de cabello azul oscuro con una corona de fragmentos de cristal. Lisandra sonrió. «No podemos atacar a la mortal directamente, no mientras esté bajo el amparo de la reina, pero podemos provocar una situación en la que la reina misma no tenga opción». «Explícate». Lisandra se acercó a una mesa de hielo donde había un mapa del palacio tallado en relieve. «La mortal es la llave. Su canción puede romper el sello completamente. Si dejamos que siga viva, la corte se inundará de emociones. Las alianzas cambiarán. Elian podría convertirse en un símbolo de esa nueva era, y la reina perderá el control». Se inclinó sobre el mapa. «Pero si logramos demostrar que la mortal es peligrosa, que no solo despierta emociones, sino que también puede controlarlas, manipularlas, entonces podremos convencer a la reina de que su existencia es una amenaza demasiado grande». «¿Cómo pretendemos demostrar eso?», preguntó el Fae de ojos negros. La sonrisa de Lisandra se volvió más afilada. «Provocando una tragedia, una que parezca ser consecuencia directa de la canción de la mortal». Sus dedos se deslizaron sobre el mapa hasta detenerse en una zona marcada con símbolos antiguos. «Las barreras de las mazmorras están inestables desde el baile», explicó. «La canción de la mortal hizo vibrar el hielo, debilitando los sellos. Si, digamos, uno de los prisioneros más peligrosos escapara, si causara estragos en la corte, si matara a alguien importante». Alzó la mirada, sus ojos verdes brillando con malicia. «Podríamos culpar a la canción. Podríamos decir que fue el despertar de las emociones lo que lo liberó, que la mortal es un catalizador del caos». La Fae de cabello azul asintió lentamente. La reina no podría ignorar algo así. «Exacto», dijo Lisandra. «Y
Y cuando llegue el momento de decidir entre la seguridad de la corte y la vida de una mortal, sabemos qué elegirá. Se enderezó. Prepárense. Esta noche el hielo se teñirá de sangre, y cuando todo termine, la era del fuego habrá acabado antes de comenzar. Mientras tanto, ajenos a los hilos que se movían en las sombras, Anya y Elian estaban en los aposentos de él, mirando el crepúsculo desde el balcón. Mateo había sido liberado al amanecer, tal como la reina había prometido. Elian había acompañado personalmente al niño hasta la frontera en la selva de Xaltemba, asegurándose de que cruzara sano y salvo al mundo mortal. Anya no había llorado cuando se despidió de su hermano. Había sonreído, lo había abrazado con fuerza y le había dicho que pronto estaría de vuelta en casa con él y con su madre. Solo cuando Elian regresó y le dijo que Mateo había cruzado con éxito, las lágrimas finalmente habían caído. Ahora, el peso de ese logro comenzaba a asentarse. «Lo logramos», dijo Anya en voz baja, apoyada contra la barandilla de hielo. «Está a salvo». Volvió a casa. Elian la observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Lo lograste tú», corrigió. «Sin tu canción, la reina nunca habría accedido». Anya lo miró. «Tú me entrenaste. Tú creíste en mí. Y tú arriesgaste tu posición al apoyarme frente a toda la corte». Elian desvió la mirada hacia el horizonte violeta. «Mi posición nunca fue tan importante como me hicieron creer», murmuró. «¿De qué sirve ser ejecutor de un reino congelado por dentro?» Anya se acercó a él. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Mi hermano está a salvo, pero yo sigo atrapada aquí». Elian volvió a mirarla con una sombra en los ojos. «Podría pedirle a la reina que te permita regresar», dijo. «Después de todo, ya cumpliste tu parte». Anya sintió un vacío extraño en el pecho. «¿Quieres que me vaya?». La pregunta quedó flotando en el aire. Elian tardó en responder. «Quiero que estés a salvo», dijo al fin. «Y este no es un lugar seguro para ti. Nunca lo fue. Y ahora, menos que nunca. Tu canción ha despertado emociones. Sí, pero también ha despertado el miedo. No todos en esta corte van a aceptar lo que traes contigo». Anya dio un paso más hacia él, borrando lo que quedaba de distancia. «No te pregunté si quieres que esté a salvo, te pregunté si quieres que me vaya». Elian la miró como si la pregunta lo atravesara por dentro. «Si te vas», dijo con voz baja, «la canción se irá contigo. Volveré al hielo, volveré al silencio, a la tranquilidad». Hizo una pausa. «No sé si puedo soportarlo». Anya sintió un nudo en la garganta. «Entonces no me dejes ir», susurró. Elian levantó la mano y tomó el rostro de Anya entre sus dedos fríos. «Si te quedas», dijo, «te expones a algo peor que la muerte. Intrigas, traiciones, odio. Te convertirás en un símbolo, un arma. Algunos querrán protegerte, otros querrán destruirte. Tu vida nunca volverá a ser sencilla». Anya sonrió con tristeza. «Mi vida dejó de ser sencilla el día que crucé la frontera». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No quiero volver a casa sabiendo que te dejo aquí, solo, sabiendo que te obligo a volver al hielo. Prefiero enfrentar el peligro contigo que la seguridad sin ti». Elian cerró los ojos un momento, como si luchara contra siglos de instinto, y luego, suavemente, apoyó su frente contra la de ella. «Entonces quédate», susurró. «Quédate conmigo, y que el invierno nos alcance si quiere». Anya rió entre lágrimas. Eso sonó casi romántico para alguien que lleva siglos sin sentir. Los labios de Elian se curvaron en una sonrisa tenue. «Debes estar empezando a tener mala influencia en mí». Se besaron de nuevo, esta vez sin la urgencia del peligro inmediato,
sino con la lenta intensidad de dos almas que comenzaban a reconocerse. Mientras sus canciones se entrelazaban en silencio, una nota disonante se coló desde las profundidades del palacio. En las mazmorras, uno de los sellos más antiguos se quebró. Una figura encerrada en hielo desde hacía más tiempo del que nadie recordaba abrió los ojos. Sus pupilas eran dos abismos negros, y cuando exhaló, una nube de oscuridad se deslizó por la celda, derritiendo el hielo a su alrededor. «Por fin», susurró una voz profunda, rota por la inactividad. El canto ha vuelto. Las barreras de luz se apagaron una por una, apagadas por una voluntad antigua y malevolente. Un ser que no era completamente Fae ni completamente sombra, dio un paso fuera de su prisión, estirando sus extremidades como si despertara de un largo sueño. «Lisandra», dijo, y su voz resonó por las mazmorras. «Siempre supe que necesitarías mi ayuda algún día». La dama de las espinas salió de entre las sombras, inclinando la cabeza con respeto y cautela. «Tu encierro fue una injusticia», dijo ella. «La reina tenía miedo de tu poder, del poder de tus emociones. Ahora, ese miedo será su perdición». El ser sonrió. «¿Y todo gracias a una pequeña mortal que se atrevió a cantar?» Lisandra asintió. «Anya Morales es el catalizador, y también la debilidad de Elian». «Perfecto», dijo la criatura. «Entonces empecemos rompiendo al ejecutor». Se volvió hacia la oscuridad en el techo de la mazmorra. «Que el hielo aprenda lo que es el verdadero invierno». Una oleada de energía oscura se extendió desde las profundidades del palacio hacia los pisos superiores. En los aposentos de Elian, el aire se volvió súbitamente más pesado. Anya se apartó del beso, con la respiración acelerada, y frunció el ceño. «¿Sentiste eso?» Elian se tensó. La canción Fae dentro de él cambió de tono. Una nota disonante se coló en la melodía, una vibración extraña que no había estado ahí antes. «Sí», dijo, «algo está mal». Un segundo después, las paredes de cristal comenzaron a temblar. Un sonido como de hielo quebrándose retumbó en todo el palacio. Elian corrió hacia la puerta del balcón y miró hacia el interior del reino. Lo que vio hizo que su sangre, o lo que fuera lo más cercano a sangre en su cuerpo, se helara. Grietas enormes se abrían en el hielo que sostenía las torres del palacio. Columnas se fracturaban, escaleras se colapsaban, y desde las grietas no salía agua, sino una oscuridad densa que se movía como humo vivo. «Alguien ha roto los sellos de las mazmorras», dijo Elian, con voz tensa. No puede ser. Solo la reina y yo tenemos ese poder». Anya lo miró, con el corazón acelerado. «¿Y si no fue un Fae vivo?», preguntó. «¿Y si algo que estaba sellado se liberó como reacción a la canción?» Elian apretó los dientes. «Sea lo que sea, está desestabilizando el reino. Si el palacio cae, todo el tejido de la corte del crepúsculo se romperá, y la frontera con tu mundo también». Un estruendo mayor los hizo tambalearse. Elian tomó a Anya de la mano. «Tenemos que ir con la reina, ahora». Corrieron por los pasillos, esquivando fragmentos de cristal que caían del techo. Fae pasaban a su lado, algunos gritando, otros tratando de usar su magia para sostener columnas que se derrumbaban. Las emociones despertadas por la canción hacían que el caos fuera aún mayor. Fae, que antes habrían actuado con calma inhumana, ahora mostraban miedo, pánico, ira. La música que siempre flotaba suavemente en el aire del palacio se había convertido en un estridente coro de notas descompuestas. La canción Fae estaba fuera de control. Llegaron al gran salón.
La reina estaba de pie en el centro, rodeada por un círculo de luz azul que intentaba contener las grietas que se abrían a su alrededor. Su rostro, antes sereno, mostraba esfuerzo real. A su lado, la dama de las espinas se mantenía aparentemente preocupada, ayudando a reforzar los hechizos. Pero cuando vio a Elian y Anya entrar, una chispa de satisfacción cruzó fugazmente sus ojos. «¡Majestad!», gritó Elian por encima del estruendo. «¿Qué está pasando?». La reina apretó los dientes. «Alguien ha liberado a Morbat», respondió. «El antiguo señor de las sombras. Lo encerramos hace 1000 años por intentar usar nuestras emociones como arma. Pero ahora...». Otra grieta se abrió cerca del trono, y de ella surgió una masa de oscuridad que tomó rápidamente forma humanoide. Morbat, el ser de la mazmorra. Sus ojos negros se fijaron primero en la reina, luego en Elian, y finalmente en Anya. «Así que tú eres la pequeña mortal que canta», dijo con aire divertido. «Debo agradecerte. Sin tu canción todavía estaría durmiendo». La reina levantó la mano, lanzando un rayo de luz azul hacia él. Morbat lo desvió con un gesto indiferente. «Eso ya no funciona conmigo, vieja amiga», dijo con una sonrisa cruel. «Yo también escuché la canción, y me recordó quién era antes del encierro». Se volvió hacia la corte, extendiendo los brazos. «¿No sienten? ¿No recuerdan? El calor, el odio, el amor, la desesperación, todo lo que les fue arrebatado, y aún así siguen defendiendo a quienes los encadenaron». El salón se llenó de murmullos. Algunos fae parecían confundidos, otros tentados. Lisandra dio un paso adelante. «Morbat tiene razón», dijo con voz clara. «La reina nos robó nuestras emociones para mantener su poder. Nos convirtió en estatuas de hielo obedientes, y ahora, cuando la canción nos las devuelve, ella entra en pánico». Se volvió hacia Anya. Y todo empezó con ella. Un murmullo de ira creció en la sala. Anya dio un paso hacia atrás. «Yo solo quería salvar a mi hermano», dijo. «No quise...». «Las intenciones de los mortales siempre traen desgracias», interrumpió Lisandra. «Miren lo que su canción ha hecho, miren el caos que ha desatado», se volvió hacia la reina. «Majestad, con todo el respeto, mientras ella esté viva, este reino estará en peligro. Su canción ya rompió un sello. ¿Cuántos más romperá?». La reina apretó la mandíbula. Por un instante, la duda cruzó sus ojos. Morbat sonrió, oliendo la grieta en su resolución. «Mátala, y el equilibrio podría restaurarse», dijo. «Sacrifíquenla, y tal vez la canción fae se calle de nuevo. Tal vez el hielo recupere su fuerza». Elian dio un paso adelante, colocándose entre Anya y los demás. «No», dijo con voz firme. «Si la matan, no solo perderán la canción, perderán la única oportunidad de aprender a vivir con ella, de integrar lo que son y lo que fueron». Miró a la reina. «Majestad, ustedes eligieron el hielo por miedo, pero ahora tienen una segunda oportunidad. Pueden elegir el equilibrio, pueden sentir sin dejarse destruir por ello». La reina lo observó en silencio. «¿Y tú, Elian?», dijo. «¿Hablas como ejecutor o como hombre?». Elian sostuvo su mirada. «Como alguien que ha vivido en ambos extremos», respondió. «El hielo absoluto y el inicio del deshielo. Y sé que ninguno de ellos por sí solo funciona. Necesitamos ambos». Tomó la mano de Anya, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y la necesito a ella». El murmullo del salón se transformó en un rugido de emociones mezcladas. Morbat se rió. «Hermoso discurso», dijo. «Realmente te has ablandado, Elian. Pero las palabras no detendrán las grietas». Extendió las manos hacia el techo, y las columnas comenzaron a fracturarse más rápido. «Este reino está cayendo, y si quieren sobrevivir, tendrán que elegir
o el hielo, o el fuego. Anya sintió su canción agitarse en su pecho, respondiendo al caos. La canción Fae, alrededor de ella, se había vuelto un grito desordenado, lleno de dolor y miedo. Miró a la reina, a Elian, a los Fae que la rodeaban, y entendió algo. «No se trata de elegir», dijo en voz baja. Elian la miró. «¿Qué?» Anya apretó su mano. «No se trata de elegir entre hielo y fuego», repitió, más fuerte. «Se trata de aprender a vivir con ambos». Se soltó de Elian y dio un paso hacia adelante. «La canción está desequilibrada», continuó. «Hemos despertado las emociones, pero no les hemos dado un lugar. Está todo suelto, sin dirección. Es como cuando en mi pueblo alguien toca muchas canciones al mismo tiempo, cada uno por su lado. Solo sale ruido». Elian frunció el ceño. «¿Qué estás pensando?» Anya respiró hondo. «Necesito cantar otra vez». Morvat se rió. «Por favor, hazlo. Me encantaría ver cómo terminas de derrumbar este lugar». «No esta vez», dijo Anya con una determinación nueva brillando en sus ojos. «La primera vez canté solo lo que sentían. Ahora voy a cantar lo que necesitan». La reina la observaba, con algo parecido a la esperanza renaciendo en su mirada. «¿Qué necesitas para hacerlo?», preguntó. Anya se volvió hacia Elian. «A él», dijo, «y a todos ustedes. Esta canción no puede ser solo mía. Tiene que ser nuestra». Elian se acercó, tomando sus manos. «Dime qué hacer». Anya cerró los ojos. «Canta conmigo», susurró. «No con tu voz, con tu corazón. Déjame sentir tu canción y la de todos los que estén dispuestos a seguirnos. Yo las guiaré». Elian asintió. La reina dejó que el círculo de luz a su alrededor se expandiera, conectándose con el hielo del salón. «Todos los que recuerden su canción», dijo con voz clara, «todos los que estén dispuestos a escucharla, entréguensela a ella». Un silencio expectante cayó sobre el salón, y luego, uno por uno, los Fae comenzaron a abrirse, no físicamente, sino internamente. Dejaron caer las murallas del hielo que habían construido alrededor de sus corazones. Pequeñas melodías comenzaron a elevarse, tímidas, temblorosas, antiguas. Anya las sintió venir hacia ella como ríos buscando un océano. La canción de Elian fue la primera en encontrarse con la suya. Luego la de la reina, llena de siglos de sacrificios y soledad. Luego la de otros, Fae que habían amado, que habían perdido, que habían renunciado a sentir por miedo a volver a sufrir. La canción Fae se transformó. Ya no era un coro caótico. Era una sinfonía que Anya estaba guiando como una directora invisible. Respiró hondo y comenzó a cantar. Esta vez, la melodía no era solo melancólica. Tenía notas de esperanza, de fuerza, de aceptación. Reconocía el dolor del pasado, pero también la posibilidad de un futuro diferente. El hielo dejó de quebrarse. Las grietas se detuvieron. Luego comenzaron a cerrarse lentamente, como heridas que por fin aceptaban cicatrizar en lugar de congelarse abiertas para siempre. Morvat frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», gruñó. «Esto no estaba en el plan». La dama de las espinas retrocedió, por primera vez realmente asustada. Ella está reescribiendo el sello», susurró. «No lo está restaurando, lo está transformando». Morvat lanzó una oleada de oscuridad hacia Anya, enfurecido. Elian se movió instintivamente colocándose frente a ella como escudo. La oscuridad lo golpeó de lleno. Elian cayó de rodillas. «¡No!», gritó Anya, la canción tambaleándose. Elian levantó la vista hacia ella. La oscuridad lo envolvía, tratando de arrastrarlo hacia algo sin forma, sin luz. «No pares», dijo con voz ronca. «Termina la canción. Pero si lo hago tú, si no lo haces, todos moriremos».
interrumpió. Anya, escucha. Alzó una mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de ella. No me dejes caer de nuevo en el hielo, susurró. Si este es mi final, quiero que sea sintiendo, no como antes, no vacío. Una lágrima cayó de los ojos de Anya sobre la mano de Elian, y la canción tomó esa lágrima y la convirtió en una nota nueva, una nota hecha de amor. El corazón de Anya se rompió y se expandió al mismo tiempo. Cantó con todo lo que tenía, con todo lo que era. La luz surgió de ella, de Elian, de la reina, de todos los Fae que se habían unido a la canción. Se elevó hacia el techo, inundó el salón, empujó la oscuridad hacia las grietas por donde había salido. Morvat gritó cuando la luz lo tocó. No pueden tenerlo todo, rugió. El hielo y el fuego. Alguno debe dominar. Anya dejó que la canción respondiera por ella, no con palabras, sino con una armonía que decía, no más extremos. La luz envolvió a Morvat y a la Dama de las Espinas. No los destrozó. Sería demasiado simple. Los congeló en una nueva forma de prisión. No hielo vacío, sino cristal que guardaba sus emociones sin permitirles usarlas como arma. Cuando la última nota se desvaneció, el salón estaba en silencio. Las grietas se habían cerrado. El palacio seguía en pie. Anya cayó de rodillas exhausta. Elian susurró, buscando su presencia a través de la canción. Lo encontró, débil, pero ahí, abrió los ojos. Elian estaba boca abajo sobre el hielo, inmóvil. ¡No! Anya se arrastró hasta él, girándolo con manos temblorosas. Elian, mírame, por favor, mírame. El rostro de Elian estaba pálido, incluso para un Fae. La oscuridad que lo había rodeado se desvanecía, pero había dejado marcas, líneas negras que se extendían desde su pecho hacia su cuello como raíces de sombra. Anya presionó su frente contra la de él. No te atrevas a dejarme ahora, susurró. No después de todo esto. Un débil latido respondió bajo su mano. Elian abrió los ojos. Ya no eran completamente grises. Había motas de azul en ellos, como el cielo de Chaltemba filtrándose a través del crepúsculo. Sigo aquí, murmuró. No me desharé de ti tan fácilmente. Anya rió entre lágrimas. Idiota Fae. Mortal imprudente. Se miraron, y por un momento el mundo desapareció. La reina del crepúsculo se acercó, apoyándose ligeramente en una columna, como si el esfuerzo de mantener el reino entero unido hubiera agotado incluso su fuerza casi ilimitada. «Lo que hiciste», dijo mirando a Anya, «lo que hicieron juntos cambió todo». Se volvió hacia la corte. «A partir de hoy, el sello no será un encarcelamiento», declaró. «Nos protegerá, pero no nos negará quiénes somos. Sentiremos, sufriremos, amaremos y viviremos con las consecuencias». Sus ojos se posaron de nuevo en Anya y Elian. «Y ustedes dos serán el símbolo de esta nueva era, la mortal que cantó la última canción Fae, y el ejecutor que recordó cómo sentir». Anya se sonrojó. «No soy un símbolo». «Lo eres», corrigió la reina con suavidad, «pero también eres una persona, y como tal, mereces elegir». La miró con seriedad. «Puedes regresar a tu mundo, a tu familia, a tu sol. La puerta se abrirá para ti cuando lo desees. O puedes quedarte aquí, en la corte del crepúsculo, como puente entre nuestros mundos, como guardiana de la canción. No te obligaré a nada. Has hecho lo suficiente». Elian se incorporó con dificultad, apoyándose en Anya. «Si te quedas», susurró, «nunca prometí que sería fácil. Habrá intrigas, desafíos, peligros, pero estaré contigo, no como tu carcelero, ni como tu señor». Sus ojos, ahora moteados de azul, la miraron con una intensidad nueva. «Como tu igual, si me aceptas». El corazón de Anya latía con fuerza.
Pensó en su madre, en Mateo, en el pueblo de Xaltemba, en el olor del pan dulce al amanecer, en las procesiones del Día de Muertos, en las estrellas sobre la sierra. Pensó en Elian, en su canción triste y hermosa, en sus manos frías y su corazón que había empezado a latir de nuevo por ella. Pensó en la corte, en los fae que ahora la miraban no como una intrusa, sino como un faro. Tomó aire. «Quiero ambas cosas», dijo al fin. La reina alzó una ceja. «¿Ambas?», Anya asintió. «No quiero abandonar a mi familia, pero tampoco quiero abandonarlos a ustedes. Soy el puente, ¿no? Entonces quiero vivir como tal, ir y venir entre los mundos. Llevar un poco de su canción al mío y un poco de mi calor al suyo». La reina la miró en silencio un momento. Luego sonrió. «Eso es lo más mortal que he escuchado en siglos», dijo. «Querer renunciar a nada. Pero quizás eso es exactamente lo que necesitamos». Se volvió hacia Elian. «Lord Elian, ¿aceptas compartir esta carga? ¿Ser su guardián en ambos mundos, no como dueño, sino como compañero?» Elian miró a Anya. «La acepto», dijo sin vacilar. «Siempre que ella también sea mi guardiana». Anya sonrió. «Alguien tiene que mantenerte alejado del hielo». Se besaron de nuevo, esta vez ante toda la corte. Nadie apartó la mirada, porque en ese beso no había vergüenza, había promesa. La canción fae se elevó una vez más, pero ya no como lamento, como un canto nuevo, un canto de crepúsculo y amanecer, de invierno y primavera, de fae inmortal. Entre la selva sagrada de Xaltemba y la corte del crepúsculo, un nuevo camino comenzaba a abrirse. Un camino tejido con notas de una canción que había estado a punto de perderse para siempre, y que ahora, gracias a una mortal imprudente y a un fae que no pudo condenarla, se convertiría en la melodía de una nueva era. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios qué fue lo que más te gustó de Anya y Elian. ¿Te gustaría una segunda parte en este mismo universo?